Bueno, pues una vez que ya tenemos la topología hecha y asignamos los IPs, nos dirigimos hacia el primer router. Vamos a abrir su configuración en CLI y ahí donde dice router vamos a poner enable y después configure terminal. Pero esta vez vamos a poner, después de esto, en lugar de poner la interfaz FA, vamos a poner router OSPF 1, porque es el primero que configuramos. Después ponemos su código de identificación, que en este caso va a ser 1.1.1.1. Bueno, nos dice que es inválido, entonces vamos a intentar otra vez. Y ya nos lo puso válido. Y ahora solo queda poner las IP que tenemos en nuestra tabla, que nos indican que son las IP, bueno, no las, son las IP que le vamos a meter a este router. Bueno, entonces procedemos ya a poner las direcciones. En este caso es la 172.16.1.1 con una máscara de subred. Bueno, no es la máscara de subred, pero en este caso vamos a poner 0.0.0.3 área 0. Después metemos la siguiente, que es 172.16.3.1, y todo esto con el comando que dice network, y al final ponemos área 0. Nos dice que es inválida la máscara. Entonces lo intentamos otra vez, pero esta vez cambiamos el 10. Bueno, ya quedó configurado. Corté el video porque se volvió muy largo, pero ya quedó bien configurada. Y pasamos ahora al siguiente router y hacemos lo mismo. Enable, configure terminal. Router OSPF, esta vez es el 2 y su ID va a ser 2.2.2.2. Y volvemos a poner network y esta vez vamos a poner las IP del router 2. Son 172.16.3.2 con una máscara de 0.0.0.3 área 0. Y después vamos con el que está abajo, que es 172. El 192.168
punto 10, punto 9, con la máscara 0.0, punto 0, punto 1, punto 10, área 0. Nos dice que es inválida la máscara, entonces hay que cambiar la máscara. Bueno, en este caso pues la IP no cambia, lo que está mal es la máscara. Entonces ponemos la misma IP. En vez de 10 ponemos 3, área 0. Y pasamos a configurar el último router. Ya anteriormente tenía una configuración, entonces salimos y ponemos todo de nuevo, enable, configure terminal. Y entramos, metemos ya lo que es la IP, 192.168.1.1, la máscara 0.0.0.3, área 0, y metemos de nuevo network, esta vez 192.168.10, punto 0, bueno, punto 6, la máscara termina en 3 y es igual al área 0. Y bueno, pues sería todo en la configuración OSPF versión 2.